Mi querido Iván, en primer lugar, un saludo. En segundo lugar, muchísimas gracias por esta gentil invitación a tu programa. Me complace mucho poder conversar contigo sobre los temas de la política. Buenísimo, Miguelito. Aparte, vienes ahora con el número 9, o sea que estás es una buena posición, ¿ah? Una buena posición. Pues 9 en Libertad Popular, ¿ah? Por Libertad Popular. Cuéntanos, Miguel, Sí, porque Miguel no has estado en la política directamente, ¿no? O sea, digamos, en un partido, esa es la primera vez que estás postulando. ¿Cómo así? es la primera vez que estoy postulando y la segunda vez que milito en un partido porque yo integré el Movimiento Libertad. Yo tomé la decisión de incorporarme al Movimiento de Libertad cuando se produjo el intento de estatización de la banca el año 87. Yo Ajá, antes no había, digamos, tenido una idea precisa de muchas cosas, pero luego cuando se produjo esa situación y me pareció que era el inicio de un totalitarismo, de un socialismo, empecé a militar activamente en el Movimiento de Libertad y participé en la elección de Vargas Llosa, que lamentablemente no tuvo un éxito, y fui jefe de personeros en el Cusco, de un colegio. Y ajá. estuve con Víctor Hugo Álvarez en el tema de organización. Y fuimos avanzando hasta que se produjo el golpe, ¿no? Y el golpe originó que todos los militantes del Movimiento de Libertad, la gran mayoría, se fueran. Teníamos un grupo, hacíamos charlas periódicas, creíamos que estábamos avanzando, se produjo el golpe que tuvo muchísima simpatía, digamos, mucho apoyo popular, y esos cuadros que creíamos que estábamos formando y que nos parecía que eran afines a las ideas liberales, se fueron con Fujimori, nos quedamos solos, y luego seguí algunos temas con el Instituto del Ciudadano, que fue un ente formativo que presidió primero Luis Bustamante Belaunde, luego el arquitecto Miguel Cruchaga Belaunde, y quien lo dirigía materialmente era el doctor Carlos Gamarra. Ajá. Y con él tuvimos bastante trabajo de difusión de las ideas de la economía de mercado y del Estado de Derecho, y el Instituto del Ciudadano estaba vinculado a la Fundación Alemana Liberal Neumann. Y tuve la oportunidad de viajar 2 veces. Pudieron ser más, pero el trabajo en el banco me lo impidió, pero viajé dos veces a capacitaciones muy interesantes. Y me mantenía yo, como sabes, en la política de opinión. O sea, yo siempre estaba opinando mi parecer sobre Opinando. las cosas. Muchas veces en Facebook escribí cosas muy ácidas, muy furibundas, pero no había tenido la oportunidad de postular a un cargo por elección popular, y esta es en efecto mi primera oportunidad a través del partido Libertad Popular, que es un Libertad partido Popular. liberal ubicado en el espectro político, en lo que se podría decir que es la centro derecha, es la defensa de los valores de la libertad, de la propiedad, de la vida, y con una noción que es bien interesante, porque en las diferentes corrientes liberales que existen, existe la idea, en algunos casos, de que el Estado no debe existir o debe desaparecer. Pero eso es más bien utópico, es una cosa aspiracional, porque en un mundo prehistórico, en un momento que es imaginado, van cediendo a las personas un espacio de su libertad para recibir una protección. Y ese es el origen de la autoridad, y finalmente llega a ser el origen del Estado. Entonces, el Estado pone orden, el Estado establece reglas. El problema es cuando el Estado avasalla la vida individual. Claro. Entonces, la pelea que existe entre las diversas concepciones es en torno a cuál debe ser El el rol. del Estado, ¿no? Entonces, en Libertad Popular lo que entendemos es que tiene que desarrollarse el rol subsidiario del Estado, pero al mismo tiempo se tiene que promover la economía de mercado. Y hay La una frase economía. muy sintética que es interesantísima porque define o sintetiza, vamos a decir, todo esto que te acabo de comentar, Iván, que es tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible. Ajá. Ahora, solamente una curiosidad, entonces, ¿tú casaste exactamente con el partido que te convocó o tú estabas buscando entrar? Porque No, claro, usted, me estuvieron invitando hace bastante tiempo, inclusive antes que se fundara el partido, que se conformara oficialmente, que tuviera
vida legal luego de completar los trámites que establece el Jurado Nacional de Elecciones, y yo estaba en el banco todavía, entonces había, digamos, ciertos corsés, ¿no? Que en una entidad privada no puedes hacer política activa en la medida en que tus puntos de vista pueden colisionar, ¿no? Claro, entonces, cuando se completó mi ciclo en el banco, que duró 30 años, 2 meses y 16 días, ya más de 20. Me sentí en el espacio, en el espacio de poder expresar mis puntos de vista libremente, y me demoré en procesar el trámite de mi inscripción, pero lo cierto es que desde un primer momento me invitaron, sobre todo por el hecho de que yo estuve vinculado pues al Instituto del Ciudadano, al Movimiento de Libertad, y muchas de las personas que han formado Libertad Popular también son de esa cuna, vamos a decir. Ok, muy bien, gracias, Miguelito. Entonces, fíjate, a mí he estado viendo varias entrevistas porque te he visto muy activo en todos lados, te he visto, me estás recontra entrevistado, y me llamó la atención una entrevista que te hace, me parece, Rosa María Palacio, y ahí mencionabas tú el tema del vacío del poder, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo tú estás representando, digamos, el centro derecha, ¿no? Digamos que ha habido como que una suerte de abandono de un grupo de la población, digamos, peruana, que abandonó el tema de la política, digamos, que le dio la espalda por una razón, y dejó un espacio para que haya lo que hay hoy día, digamos, por ser un poco indulgente. Exacto. Entonces, me pareció haberte escuchado. Y ahora, ¿qué vamos a hacer, Miguel? Porque, claro, yo te veo a ti y digo, caramba, estamos retomando entonces el espacio que se perdió. ¿Y qué se va a hacer ahora o sea, qué plantean ustedes para que se retome nuevamente el espacio que se dejó? ¿Qué se va a hacer? Lo primero que hay que tratar de hacer es adecentar la política, porque el elenco actual de partidos políticos y de políticos es malo. Han tenido una oportunidad larga para hacer cosas y no lo han sabido hacer, y nos han dejado en una crisis institucional mayor. Ha habido un juego de poderes más que lamentable, y en el Congreso se ha dado la expresión de que determinados grupos con intereses que pueden ser ilegales o marginales, cuando menos, tienen representación parlamentaria. Te estoy hablando, por ejemplo, de las universidades chicha, que han podido tener injerencia en la determinación de normas que bajan la calidad de la exigencia a las universidades peruanas. Te puedo hablar de la minería ilegal, que tiene su propia bancada, inclusive uno de sus defensores ha sido presidente del Congreso. Podemos hablar inclusive que existen algunos otros congresistas que están vinculados a otras actividades que son mínimamente delictivas. Entonces, se ha malentendido cómo se ejerce la política. La política es el ejercicio del poder, pero debe entenderse siempre que el ejercicio del poder es con un fin altruista, con un fin de servicio. Si es que uno entra a la política, no entra para enriquecerse, sino entra para servir. Lo que ha pasado es exactamente lo contrario, porque lo que se ha producido es el copamiento de los diferentes estamentos de la política por parte de sujetos inescrupulosos, sujetos sin preparación, que responden a intereses que son mínimo censurables, y entonces ese es el escenario de preocupación que existe. Si van a seguir siendo estos mismos partidos, vamos a tener más de lo mismo. Entonces, tenemos que cambiar a los partidos, tenemos que cambiar a los políticos, y tenemos también que cambiar la forma del ejercicio de la política. Si eso no pasara en esta elección, nos vamos a encontrar en serios problemas, como voy a comentar a continuación, porque creo que me quieres decir algo. No, me parece extraordinario lo que mencionas, porque esto de adecentar la política me parece que es un buen eslogan. Esto me parece una campaña encomiable, ¿no? Yo creo que eso más bien debería ser no solamente de un partido, debería ser de todas las agrupaciones, debería ser, yo creo, un deseo, debería ser una necesidad. Una necesidad, una obligación inclusive. Es una obligación, ¿no? Y ahora, más que nada, más que todo, es urgente, es esencial el tema de los valores, que yo creo que están muy venidos a menos. Entonces, yo creo que ahí sí, efectivamente, es un gran reto que tienen los actuales que entren. Espero que todos los que estén en el programa hoy día, que vengan a las entrevistas, entren. Entonces, que se pongan de acuerdo para adecentar la política, ¿no? O por lo menos que hagan un club de decentes, porque la verdad que hay gente indecente que sigue dando vueltas y no pasa nada, ¿no? Y tiene
tiene que haber, digamos, un esfuerzo de la ciudadanía por interesarse en la cosa pública. Como digo, se ha deteriorado tanto el entendimiento de la política y se ha vilipendiado tanto la noción de política que nadie quiere entrar, y el que entra por entrar nomás ya pisa un lodo. Solo por entrar recibes insultos. Por ejemplo, en mis redes, gente que no me conoce me ha insultado y he recibido insultos de diverso calibre sin que yo los conozca, sin que me conozcan y sepan algo mínimo de lo que he hecho o he dejado de hacer en mi vida. Y lamentablemente es gente cobarde porque ni siquiera tiene el valor de poner su nombre, ¿no? Son sujetos que utilizan seudónimos y demás. Pero fíjate lo que también tiene que pasar, y es que la ciudadanía tiene que asumir un rol de responsabilidad. No, perdón, no te escuché. No, digo, me decías algo. Pero sería bueno que nos cuentes, pues no imagino qué te pueden poner de comentarios, ¿cómo se llama? De todo. Veo, si tú eres libertad popular, hermano, ¿qué te pueden poner, digamos, qué has planteado que la gente te pueda decir que no? A ver, ¿qué? No, es gratuito, ¿no? Es gratuito el tema, porque, por ejemplo, he recibido insultos a mi progenitora, a mi mamá, que no tiene nada que ver en el tema. Después me han dicho, cuando digo que estoy harto de lo que pasa, me han dicho, ¿y dónde estabas? ¿Cómo no te enteraste? ¿Qué hacías? Ponte a trabajar. Yo vengo trabajando desde los 23 años de manera ininterrumpida, entonces es absurdo, ¿no? En fin, y son etiquetas, son clichés que se ponen. Pero a lo que quería llegar, querido Iván, es a lo siguiente. Si es que la gente cree que su participación en la vida democrática se agota con ejercitar su derecho de sufragio y votar, y muchos inclusive votan y prefieren pagar la multa, y luego no se interesa por nada más, bueno, vamos a seguir como estamos, porque al final esos candidatos tan impresentables que resultan elegidos son los candidatos que han puesto los partidos y son los candidatos que han sido votados por el pueblo. Entonces, ¿cómo podemos quejarnos hoy día de aquellos a quienes elegimos? Nosotros hemos elegido mal, pero peor han elegido los partidos, porque finalmente la intermediación partidaria hace imposible que alguien se pueda presentar directamente. Si alguien se quiere presentar directamente, va a tener que formar su partido y al final podrá ser elegido. Pero fíjate qué mal ojo y probablemente qué escasa revisión del Jurado Nacional de Elecciones o qué insuficientes requisitos se han establecido antes en la ley electoral para que personas tan impresentables como las que conocemos estén poblando el Congreso en un 80%. Como es un colectivo, hay gente correcta, desde luego, pero no es más del 20%, el 8%, el 80% restante es francamente lamentable. Entonces, no nos podemos quejar si no participamos, no nos podemos quejar si elegimos mal y nos defraudan. Yo creo que tiene que volverse a momentos anteriores en que quienes resultan elegidos asuman responsabilidades, pero primero son idóneos. Y el pueblo está para hacer una participación y fiscalización permanente. Como los votos ahora son por simpatía o antipatía, hay un aluvión de votos por un señor, luego gobierna pésimo y simplemente el pueblo se le pone en contra, pierde popularidad y entonces hay una especie de divorcio. Yo voté por él, pero no me gusta ahora, pero no debiste votar si te simpatizaba o era antipático. Pensar si tenía un plan de gobierno, si tenía un equipo. Entonces hay que hacer mucha docencia sobre eso. La docencia. Ahora, tú estás mencionando una cosa importante, que el voto por simpatía no debería ser lo más importante en todo caso, ¿no? Nos cae muy simpático Miguel Bueno, pero no debería ser por lo que vamos a votar por él. Aparte que habla muy bien, por cierto. Pero lo interesante es la parte del currículum que tiene y la trayectoria que uno puede revisar todo lo que ha venido haciendo en el pasado, ¿no? Tanto en la banca como también en la academia y inclusive en la política, aunque más discretamente. Pero, ¿qué es lo que se plantea como novedoso? Claro, ustedes como en esta bicameralidad, como Senado, no pueden plantear, ¿no? O sea, lo que plantean son la Cámara de Diputados. Pero digamos, ¿qué es lo novedoso que trae, en todo caso, Libertad Popular? Bueno, Libertad Popular es un partido que tiene la idea de hacer que el Estado sea fuerte en lo que corresponda. El Estado tiene que estar presente en los temas de salud, en la atención de los servicios principales, tiene que poner las reglas, tiene que funcionar la administración de justicia, tienen que resolverse los conflictos de manera oportuna,
y se tienen que establecer y afianzar las reglas para que sea posible que el Perú se enfile en el mundo del desarrollo. Y en ese momento es que podemos pensar en que alguna actividad del Estado ya podrá ser realizada por los particulares, porque lo que existe es el rol subsidiario del Estado. El Estado tiene que realizar actividades en tanto no puedan ser realizadas por el sector privado. Entonces, por eso decimos, a diferencia de otras concepciones que son medias imaginarias, porque no aterrizan en la realidad, necesitamos un Estado fuerte, pero no un Estado metete. Necesitamos un Estado que ponga las reglas y que permita que se produzca el desarrollo, porque ¿qué sentido tiene que, por ejemplo, tengamos un abandono en la salud, un abandono en la educación, un abandono en la infraestructura y el Estado se dedique a hacer gastos que son como echar el dinero al desagüe, que es, por ejemplo, mantener el Petroperú, por ejemplo, es un ejemplo, hemos gastado 11.000 millones de dólares en la refinería de Talara. ¿Con qué finalidad? Si en un análisis costo-beneficio más barato nos sale traer el petróleo refinado de otro lugar. ¿Qué sentido tiene tener una refinería que ni siquiera con toda la producción de crudo que tiene el Perú se abastece en su capacidad? Hay una capacidad ociosa, pero los precios además están fuera de mercado. ¿Qué sentido tiene que hacer eso? Y al mismo tiempo tú tienes gente que está esperando que le atiendan para que le den un tratamiento médico, y esa espera puede ser de 2 meses, de 3 meses. Yo tengo innumerables anécdotas de situaciones que he podido ver de cerca de personas a las que les he estado dando patrocinio. Entonces, y peor todavía, el tema de la administración de justicia, ¿no? Que es una cosa que en lentitud es increíble. Quiere decir que estarían de acuerdo ustedes, por lo que estoy escuchando de decir, es que están de acuerdo con el tema de la privatización de Petroperú. Sí, desde luego. Desde luego. No, para tenerlo claro a la hora que la gente que va a ir a votar, son los grandes temas, ¿no? Los grandes temas que a la gente, por lo menos, se entera viendo los titulares del kiosco, en el kiosco. Claro. No leen mucho. Claro. El tema es que es ver cómo se privatiza, y en eso tiene que haber mucha transparencia, porque una cosa es que se privatice como un mecanismo de solucionar una situación que no le corresponde al Estado realizar directamente, porque el Estado es un pésimo empresario, y otra cosa es hacer un negociado, ¿no? O sea, digamos que un escenario diferente entre gallos y medianoche. Yo creo que esa es una tarea que tiene que asumir necesariamente el siguiente gobierno, y no el actual. Es mucha pillería que le quieran hacer entre gallos y medianoche. Pero que sea una cosa seria, ¿no? Así es, tiene que ser algo muy transparente, ¿no? Y el señor Kerí está, creo, inhabilitado para plantear cualquiera de esas cosas. Me parece. Ahora, es una cosa interesante que se diga que el Estado es un pésimo administrador, porque al final somos los peruanos, ¿no? Sí, pero ahí hay un tema bien interesante. Fíjate, hay empresas de economía mixta en las cuales la propiedad es del Estado, pero no la gestión. El problema con el Estado es cuando se pone como empresario, puede gestionar mal y no pasa nada. Mira, te pongo un ejemplo. Tú y yo formamos una sociedad en este momento, y la sociedad es exitosa. Digamos, hemos puesto un capital tú y yo, pero de pronto empieza a estar mal. Entonces tenemos más egresos que ingresos, no estamos en el punto de equilibrio. ¿Qué vamos a hacer? Tú y yo ponemos más dinero. Reflotamos la empresa, pero igual sigue sin vender y nuevamente estamos mal. ¿Qué vamos a hacer? Pedimos ayuda a nuestros padres. Digamos que nos ayudan o no nos ayudan. Pedimos ayuda a través de financiamiento a un banco. Nos prestan la plata, no la podemos pagar, al final la empresa quiebra. ¿Por qué quebró? Porque no gestionamos bien, porque nos metimos en un nicho que no conocíamos, porque la competencia fue mejor, por innumerables razones. Pero ¿quiénes han perdido? Hemos perdido tú y yo, porque hicimos un aporte, no funcionó el negocio, no llegamos al punto de equilibrio, no tuvimos ganancia, y entonces simplemente nos fuimos a la quiebra. Ahora, vamos a poner el escenario del Estado. El Estado pone una empresa y la empresa no llega al punto de equilibrio y la empresa no da resultados, pero tiene la ubre presupuestaria, la ubre gubernamental, y se alimenta de un presupuesto que se le asigna con independencia de que sea exitosa o no sea exitosa. Entonces, podría la empresa del Estado estar en pérdida, pero se soluciona su vida en la economía porque recibe una asignación presupuestaria. Entonces, cuando una empresa es de todos, es de nadie. Cuando no hay una obligación de cumplir metas, la empresa, siendo que tiene la seguridad de que va a recibir una asignación presupuestaria, no tiene
Sí, sí, el aliciente de que funcione bien. Y no es un tema solamente del Perú, ¿no? O sea, es un tema más o menos ya, general. Por eso digo, si existiera la posibilidad de una actuación conjunta público-privada, tendría que ser sin que la gestión sea manejada por el Estado. La claro. gestión tiene que estar sometida a parámetros de eficiencia, de éxito, de objetivos, de metas. De otra manera, no funciona. Y eso, digamos, está comprobado. El Estado es un Sí. mal gestor de negocios, pero Ahora, puede utilizar instrumentos diversos, asociaciones públicas, ahora público-privadas, mencionas, mixtas. y para que te interrumpa, porque a mí me parece que hay paradigmas y paradigmas, ¿no? Y felizmente que en el Sí, Perú ya se han roto unos paradigmas, desde el mundo positivo podríamos aclarar eso, porque siempre decían que el Perú era un pésimo recaudador, bien se decía eso, hasta que llegó la SUNAT, y la SUNAT, me van a decir ustedes, no sé, pero profesionalmente parece que es impecable, bueno, ¿no? te digo eso, te doy mi punto de vista. Yo Sí, diría lo siguiente, en una visión macro, mira, si lo comparas con la Dirección General de Contribuciones, que es el ente que le antecedió, por supuesto que la SUNAT es más eficiente, la SUNAT tiene sistemas, está instrumentada, pero yo te voy a decir que el Perú es uno de los países con más evasión y con más bueno, informalidad en América del Sur. Entonces, hay un 20%. Están las empresas grandes que tienen, fíjate, por ejemplo, en el caso de los bancos. Los bancos están supervisados, los principales, y eso lo he visto yo, lo has visto tú. Está la SBS todo el año, están los auditores todo el año, está la auditoría interna todo el año, ¿no? Entonces, hay poco espacio para que se dé alguna pillería. Lo mismo pasa con las empresas más grandes, como son principales contribuyentes, sí, están muy vigilados por la SUNAT y finalmente recursos más importantes del Estado peruano fluyen a través, por ejemplo, de la renta que viene de la actividad minera, que es la que sí, sostiene el presupuesto del Estado peruano. Y las principales empresas están también englobadas en eso. Pero, mira, y ese es un dato que tú conoces tanto como yo, de cada 100 soles que circulan en la economía peruana, 55 están en la informalidad. Entonces, hay un espacio muy grande para sí, la total. formalización de sectores microempresariales, pequeño empresariales, de personas naturales. Y ahí viene el problema de que a lo mejor las reglas de acceso son difíciles, son complejas, no se entienden, son onerosas. Entonces ahí existe una tarea muy Hay una interesante tarea por muy grande hacer, que hacer. A mí me gusta un sí, que esos comentario. sectores se incorporen. Hay un comentario muy importante que acaba de hacer Javier, me parece que acaba de comentarnos ahí. Dice, necesitamos una administración profesional y moderna. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Ahí dice, sí, Javier Correcto, Chávez. correcto, Una correcto. administración profesional y moderna. Entonces, ya que sea una institución del Estado o sea privada, pero tiene que ser profesional y moderna. Claro, Y, pero hay una cosa, una dificultad adicional, mi querido Iván y Javier, gracias por el comentario. Hay una preocupación adicional que se da siempre en el mundo de la política. Y eso lo hemos visto en la historia del Perú. Cuando gana un partido, tiene el monopolio de los puestos. Entonces, los puestos son ocupados ah, por personas del partido, etcétera, y simplemente el riesgo grande es que en esas entidades en las que se espera que haya un manejo, me refiero a las profesional, empresas, por ejemplo, un manejo económico, administrativo, eficiente, totalmente de no acuerdo. necesariamente esos cuadros se cubren con personas que se encuentran en el escenario de la eficiencia. Ese es un problema. Por eso es que eso funcionaría si la decisión es absolutamente meritocrática y no una Claro. decisión política. Esa es, digamos, una limitación que existe. Y voy a recordar tiempos pasados en el gobierno de Acción Popular, por ejemplo, recordarás tú, se decía que lo que valía era el tarjetazo. Tú tenías la tarjeta de algún alto líder y podías hacer algo. Y en el caso del gobierno aprista, te hablo del 80 al 85 y del 85 al 90, en el caso del gobierno aprista era el famoso carnet, ¿no? Entonces, simplemente hay que ver cómo se ha manejado el Estado. Yo creo que la principal crítica que existe a eso es que se ha discutido cómo eventualmente se hicieron algunos procesos de privatización. Lo que hay que controlar siempre es eso para que no exista un riesgo de que con la idea de privatizar un sector se realice alguna tropelía, una pillería, una actuación mercantilista y se beneficie a algún grupo. Eso es lo que es, desde luego, rechazable desde todo punto de vista. Pero la noción
de que una entidad privada va a realizar una actividad económica de mejor manera, es imbatible, está probado a nivel de la Es historia. importante porque ahora que lo mencionas, también eso tendría que ver con, un poco tiene que ver también con el tema del reinfo, que es un tema candente, ¿no? Porque da la impresión de aquí la libertad no es tal, y más bien esto es un libertinaje, y más bien parece más vendetas políticas que cumplimiento de la norma, ¿no? Entonces, Ese es ¿cuál es? un ejemplo de cómo no está el Estado donde tiene que estar. De acuerdo, ustedes van a hacer algo al respecto, me imagino, ¿no? Sí, Esto por no. supuesto, la idea de libertad popular es dejar sin efecto el reinfo. Mira, fíjate cómo aquí hay una coexistencia del mundo minero formal que cumple las reglas ambientales mal que bien. Las cumplirán las empresas más top, lo harán mejor, las medianas tal vez no tanto, pero hay un esfuerzo por cumplir. Luego está el minero informal, que es un minero que quiere trabajar y le falta el acceso a la formalidad, que tiene algunos puntos y trámites que se tienen que revisar, y luego está el minero ilegal, ¿no? Entonces, el minero informal es un minero que tiene vocación de legalizarse, pero está en la informalidad. Y el minero ilegal es el que está actuando de facto, de hecho, no le interesa, sabe dónde hay socavones, lugares que están haciendo, inclusive está pasando en La Libertad, ¿no? Por mineras formales, y simplemente ha tomado esos espacios a sangre y fuego, hay muertos, Han etcétera, ocupado. ¿no? Entonces, hay varias cosas que se tienen que hacer en el escenario de la minería. Primero, yo creo que tiene un conflicto social grande, tiene mala prensa, y hay una suerte de ajenidad de los sectores, las zonas que se encuentran bajo la influencia minera para aceptar esa explotación. Y yo creo que se ha manejado mal desde todo punto de vista, porque, por ejemplo, las grandes mineras han podido compartir de alguna manera, dado que es el suelo de las comunidades, el subsuelo es del Estado, pero el suelo es de las comunidades, han podido establecer un mecanismo de colaboración, por ejemplo, darles un porcentaje pequeño del capital, darles trabajo, sé que dan trabajo, y entonces las comunidades son socias, porque tienen participación en las utilidades y porque además reciben trabajo de la compañía minera. Ese es un esquema que se puede manejar mucho mejor, porque lo que falta es la licencia social. Y otra cosa que propone Libertad Popular es dar un cheque minero. Es decir, si es que hay una contribución del canon, pasa a través de contribuciones de la SUNAT, va al presupuesto, al Tesoro Público y regresa supuestamente para una actividad de inversión en el sector que se pierde, que se diluye, que es mal ejecutada, que hacen trapacerías los alcaldes y demás. Pues a lo mejor podría ser, en vez de que pase esto directamente para que haya una contribución que no tenga que dar toda esta vuelta, al final va a ser lo mismo y puede ser más efectivo. Y entonces hay que entender que nosotros somos un país minero desde siempre. Desde el mundo prehispánico somos un país minero. Nuestra base central está en la minería. Y el volumen de ingresos que tenemos es centralísimo a través de la minería, del impuesto a la renta, de las fuentes económicas paralelas que se generan, del canon minero. Lo que tendríamos que hacer es dar un segundo paso en industrializar eso, y en vez de sacar directamente el mineral, por lo menos venderlo como concentrado. Eso sería ideal, que ustedes O propongan cosas hacer una cuestión de valor agregado, entonces simplemente multiplicas el valor, que es lo mismo que tú tales un árbol y lo vendas como madera o como carbón, a que tales un árbol y vendas un mueble. Es una diferencia de precio notable. Pero lo lamentable es que nuestro patrón económico ha sido siempre extractivo, hasta de la harina de pescado, hasta del pescado, quiero decir. Los frutos del mar los sacan, los queman y los venden como harina, cuando si los industrializaran, habría un valor agregado mucho más importante. Es una pena que tengamos que, a esta altura de nuestra vida republicana, tengamos que seguir discutiendo de país minero y no de país industrial, ¿no? Que ya deberíamos haber escalado a otro tipo de discusiones, ¿no? Sí. ¿Qué estamos industrializando? ¿Qué estamos? Sí. Estamos en otro un poco más maduro, diríamos, pero seguimos todavía a ver quién roba el oro de quién y a ver por qué no pagan la pepita que se robaron. Y ahí estamos. Miguelito, hay otra pregunta que me acaban de hacer, perdóname, antes que vamos a cerrar ya el bloque dentro de ratito, pero me escriben acá y dicen, no te olvides de preguntarle a tu invitado acerca de la unión civil. Dice, ¿cuál es el planteamiento que tiene Libertad Popular con respecto a este tema?
Bueno, Libertad Popular es un partido liberal que asume como valor central la libertad de la persona. Es la vida y es la propiedad. Yo estoy de acuerdo personalmente con la unión civil. Hay que dotarla de elementos que sean suficientes para que los derechos de las personas que quieran vincularse a través de ese medio tengan todas las seguridades que podría tener cualquier otra persona en el mundo civil, comercial, patrimonial. Entonces, en lo personal, yo estoy de acuerdo con la unión civil. Lo que sí, digamos, probablemente por la propia configuración del pensamiento del peruano, que es bastante tradicionalista, yo no creo que el matrimonio homosexual como mecanismo de unión se pueda aprobar en los siguientes años. A lo mejor va a ser para la siguiente generación que se va a lograr hacer, pero el mecanismo de la unión civil sí tiene que ser un medio porque se respeta la esencia de la persona, se respeta su individualidad, se respeta digamos, la decisión de la persona de desarrollar y lograr su vida, su futuro, su satisfacción, su realización de la manera que considere. A mí, para mí, el único límite es que no se vulnere el derecho de un tercero, ¿no? Ahí, en ese escenario, cada quien ejerce su escenario de libertad, su mundo libre y, desde luego, tiene que existir todo el mecanismo de protección desde el punto de vista O sea legal que para asegurar situaciones inclusive sucesorias, ¿no? O sea que de Libertad Popular vamos a ver, en todo caso, defensa de no del matrimonio homosexual, sino solamente hasta, ¿cómo es? La unión civil. Hasta unión civil. Sí, ese es un punto de vista que yo te transmito, que es personal. Con las personas que yo he podido conversar sobre este tema, tienen un parecer similar al mío. Similar. No está en el plan de gobierno como un tema, como un pero tema. desde luego, como digo, hay que respetar a las personas y a su diversidad. Es Cada importante. quien se realiza de la manera que mejor considere y tiene que haber un marco de garantía para eso. Buenísimo. Miguelito, querido, bueno, ya nos vamos acercando casi al momento de despedirnos, pero antes, claro, por supuesto, me encanta que es una reflexión o invites a las personas para que puedan votar por ti. Y antes de esto, quería hacer una recomendación a todas las personas que están participando en política. A ver, yo lo digo como elector, en general. Todos se presentan como diputados o senadores y ponen el número que hay que votar, pero la verdad que es complicado porque uno puede conocer a alguien de un partido y a alguien de otro, y es complicado a veces definir, ¿no? Por Sí. los intereses. Entonces, yo creo que les recomiendo, ya que todavía tienen tiempo, es que hagan publicidad por duplas. Sí, sí. O sea, digamos que tú vas con el 9, de repente podrías ir con el 6, para que sea el 69, o con algún otro, o con el 98, o no sé qué, lo que fuera. Pero entonces ya es más fácil que tú sepas, a la hora de votar va a ser más sencillo para que ustedes tengan mayor posibilidad de votar. Sí, si me permites, en 20 segundos, son 5 elecciones y 7 votos preferenciales. Uno puede votar para presidente, para senador nacional, para senador regional, para diputados y para parlamento andino. El voto debería ser por un mismo partido, pero es posible que haya lo que se conoce como voto cruzado. Votas para presidente por alguien, para senador por un partido diferente, para diputados por otro partido. Es perfectamente posible. Y en el caso del Senado Nacional se marca el símbolo del partido, que en el caso de Libertad Popular es el cóndor con el fondo amarillo, y hay 2 recuadros para poner el número preferencial. El número mío es el 9 y hay otro recuadro más para poner otro voto preferencial. Es importante difundir esto porque si no va a existir un número increíble de votos nulos que no por falta de información, ¿no? Libertad Popular está en la línea 25. El sorteo ha sido hoy día. Buenísimo, Miguel. Bueno, entonces la próxima te voy a invitar con otro colega tuyo para que aparezca la dupla exacta. Perfecto, perfecto, excelente, excelente. Miguelito, te dejo un par de minutos para que invites al público de Mundo Positivo. Te están viendo en todo el mundo, te están viendo en todo el mundo, por si acaso tienes el voto del extranjero también. Sí, bueno, me dirijo a tu audiencia, que es numerosa y selecta, para hacer una reflexión y que el día 12 de abril concurran a votar, tanto en el Perú como en el extranjero. El voto de todos es importante. Creo que es un momento para hacer que nuevas organizaciones políticas puedan entrar en la vida política
y que desaparezca ese elenco que nos ha llevado de tumbo en tumbo a un escenario de destrucción de la institucionalidad. Es importante asumir un voto sereno, un voto por el cambio, porque tenemos que adecentar la política. La política ha llegado a ser tan paupérrima en su ejercicio en los últimos años que muchos elementos que son lo peor de la sociedad se han encontrado como legisladores, ¿no? Y vamos a decir que tampoco los gobernantes han estado a la altura. Entonces, les pido que voten por Libertad Popular y en la segunda columna que corresponde al Senado Nacional marquen el cóndor y escriban en el primer casillero el número 9, que es mi número preferencial. Muchas gracias, Iván, por esta oportunidad de haber estado en tu programa. Miguel, mucho éxito y bueno, te vamos a volver a invitar porque está muy interesante todo lo que se puede compartir y sobre todo hay mucha esperanza, les dije, mucha ilusión, expectativas también, aquí desde Mundo Positivo para este nuevo, por esta etapa que tenemos en el país. Sí. Gracias, Miguelito. Bueno, perfecto, Iván, muchas gracias, un abrazo. Gracias a ti.